Cristo nos hizo libres del mundo. Pero ¿para qué nos hizo libres del mundo? Una vez libre del yo, de la carne y del mundo, de estas cadenas, ¿para qué? Pues libres ¿para qué? Para servir a Dios. Muchos pueden decir yo sirvo a Dios, pero todavía están encadenados, esclavizados. ¿Por qué? Porque no tienen al Hijo. O no lo tienen al 100%, solo lo tienen los domingos. Nosotros no podemos, la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Es imposible. O amarás a uno, ¿qué más dice? Y aborrecerás al otro. O apreciarás al uno, o algo así dice, ¿no? O menospreciarás al otro. O sea, servir a Dios solo es posible cuando el Hijo nos liberta del poder del pecado, del yugo del mundo, de todas esas cadenas con las que Satanás nos esclaviza, el carcelero. O sea, libres para servir. No hay vida que agrade a Dios sin el servicio. Hermano querido, yo te hago una pregunta, ¿no? O si no, para que te preguntes a ti mismo, ¿no? Si tú te niegas a servir a Dios, tienes que preguntarte seriamente si realmente tienes a Cristo Jesús. Porque el que tiene a Cristo Jesús en su vida no tiene otra opción. Amén. No tiene otra opción más que servir así como Él sirvió, como Cristo Jesús sirvió. Aleluya. Por eso Dios nos hace libres. Hay muchas esferas de libertad por las cuales el Señor nos liberta. Dios nos hace libres para perdonar. Amén. Para amar y para perdonar. El perdón es hija del amor. Si hay amor, vamos a concebir perdón. El que ama, perdona. Amén. Perdona. Colosenses nos habla de eso, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, ¿no? Habla de unas virtudes preciosas que tenía el Señor Jesús, que tiene el Señor Jesús, soportándoos unos a otros, dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Y muchas veces, pues, seguro que hay queja contra alguien, ¿no? Eso es seguro. Problemas no van a faltar en la iglesia, en la comunidad, en nuestras familias. Pero dice que debemos revestirnos, ¿no? Como escogidos, dice. Amén. De Dios. O sea, déjate escoger. Santos y amados, dice. De una entrañable misericordia y benignidad. Pablo hablaba de un discípulo, ¿no? Muy especial que nos habla la Biblia, es Timoteo, ¿no? Verdadero hijo de la fe, le decía. Él tenía eso, ¿no? No fingía, él era real. Amén. Amén, hermanos. Habla de una entrañable misericordia, es algo que tiene que nacernos. No podemos dar lo que no tenemos, pues, hermano. Amén. Si no tenemos a Cristo, pues ¿cómo vamos a tener misericordia? Si no tenemos a Cristo, pues ¿cómo va a nacer habla de un entrañable, como que de las entrañas, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre y esa paciencia con aquellos
que tantas veces nos hacen enojar, digamos, ¿no? O que nos ofenden, o que nos pagan mal. ¿Cómo vamos a tener misericordia con aquella persona difícil, que se equivoca continuamente? ¿Cómo vamos a tener esa paciencia con aquel que cada vez cae y hay que levantarlo otra vez? ¿O es difícil de carácter? ¿Cómo? Necesitamos el amor de Dios. Amén. Para perdonar. Dice, así como Cristo nos perdonó. ¿Y para qué? Soportar. Qué difícil es soportar. Amén. A tu esposo que tiene mal carácter, a tu esposa que no me entiende, ¿no, hermanos? O a tu hermano, a tu responsable que a veces se levanta con el pie derecho o izquierdo. Qué difícil es soportar. Solo con el amor de Dios. Así también dice, como Cristo nos perdonó, así también. Cuando te esté, hermano, yo te doy un consejo. Cuando te esté costando soportar y perdonar, acuérdate quién te perdonó. Amén. ¿Y cuánto te perdonó? ¿Quién te soportó y te sigue soportando? La Biblia no dice, ¿no? Perdónale cuando te pida perdón, sino cuando te pide perdón. O sea, cuando estamos esperando muchas veces que nos pidan perdón. O sea, como que queremos cobrar una deuda, ¿no? Esa ofensa. Y el Señor nos quiere liberar de toda raíz de amargura, ¿no? Que nos hace pensar siempre en las ofensas de los otros. Amén. Dios nos quiere liberar de eso. Debemos pensar un poquito más, yo creo, en cuánto ofendemos nosotros. Amén. Amén, iglesia. Dejemos de pensar en cuánto nos ofenden, sino empecemos a pensar cuánto ofendemos nosotros con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, con nuestra mala cara. Hasta la mala cara ofende. Con el silencio ofende también, la indiferencia. Varón que no ofende o mujer que no ofende es perfecto, todos ofendemos. En eso estamos. Dios está tratando nuestra vida de esa manera. Y Dios quiere que seamos libres de la unidad de la vida en Cristo. O sea, que seamos libres, de vivir en unidad. Amén. O sea, libres para vivir en unidad que trae la vida en Cristo. Y este es un tema es un gran problema que muchas veces hay, la falta de unidad. Cristo funda una sola iglesia. Y no estamos hablando de denominaciones, porque eso ya lo sabemos absolutamente todos, ¿no? Que denominación por aquí, por allá. Si no, estamos hablando de la unidad, de la falta de unidad, o sea, que muchas veces hay en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. La falta de unidad que muchas veces hay en una comunidad, en una familia, porque el diablo viene muchas veces y siembra en los corazones ofensas. Amén. Dardos envenenados. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia de Cristo hoy en día, la falta de unidad. Y sin darnos cuenta podemos estar cometiendo un gran pecado, ¿no? Un pecado gravísimo de luchar. Yo meditaba mucho en esto y a veces como que luchamos contra el Espíritu Santo que quiere traer unidad. ¿Quién trae unidad a la iglesia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero a veces nosotros somos como que luchamos contra la obra del Espíritu Santo. Amén. Como que luchamos contra el Espíritu. O sea, la iglesia muchas veces no necesita al enemigo para hacer división. Nosotros somos los que causamos la división muchas veces, por ofensas guardadas.
Amén. Porque nos guardamos una ofensa, porque nos cuesta mucho perdonar. Cualquiera que lucha contra la unidad del cuerpo de Cristo, automáticamente está luchando contra el propósito de Dios de traer unidad a la iglesia. El apóstol Pablo hablaba de una prioridad, y es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Paz. ¿Tienes paz con tu hermano? ¿Tienes paz con tu autoridad? ¿Tienes paz con tu esposo, con tus hijos? ¿Estás en paz? Es nuestra responsabilidad mantener ese vínculo, dice, de la unidad. Paz, hermano, no guerra. Amén. Jesús decía, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos pacificadores necesitamos? Se necesita mucho pacificador en la iglesia. Que traigan paz, que mantengan ese vínculo de la paz. Pablo hablaba de un ministerio de la reconciliación. Qué importante es que seamos instrumentos de Dios para reconciliar. Amén. Y eso es muy bien difícil. Solo con el Señor. Aleluya. Y las ofensas y el perdón son importantes para mantener la unidad. Que las ofensas no nos afecten, hermano. Podemos hablar de más esferas de lo que es la libertad, ¿no? Pero ya se está acabando el tiempo. Y para terminar, pues, ¿cómo nosotros podemos ser libres? O sea, ¿cómo uno puede ser libre? ¿Cómo uno puede experimentar esta libertad que Cristo ofrece en nuestra propia vida? La Biblia dice, si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. O sea, primero, eso está escrito en su palabra. ¿Tú crees que realmente el Hijo puede traerte libertad? ¿Lo crees? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Que el Hijo, el Señor Jesús, puede darte libertad. O sea, solo Cristo puede traer libertad a nuestras vidas. No es la religión. No es venir al culto, practicar un rito. No es el pastor. Amén. No es el... Dios puede usar la vida de una persona. Pero tenemos que entender que es Cristo el que nos trae libertad. Amén. No es remar que te va a traer libertad de tus adicciones, que solamente son una consecuencia del pecado, como hemos hablado. Amén. No es la adicción, no es las drogas, el alcohol, no. Es una consecuencia de eso, del pecado que mora en nuestro corazón. ¿Quién puede traernos esa libertad? Solo Cristo. Y si entiendo que es solo Cristo que puede traerme esa libertad, pues debo pedírselo: Señor, libértame. Y para eso necesitas fe. Necesitamos fe. Creer realmente que Él puede traerme libertad y pedírselo: Señor, yo quiero ser libre de mí mismo. Algunos aman su carácter, ¿no? No, mi hermano. Yo quiero ser libre de mí mismo, de este carácter horrible que tengo. Amén. Que a veces ni yo mismo me soporto. Quiero ser libre de estos apetitos de la carne, Señor. De esta concupiscencia, ¿no? Señor. Quiero andar en el Espíritu, Señor. Pablo decía eso, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andando en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Señor, yo quiero ser libre del mundo, Señor. Tengo deseos de ser sincero con el Señor. Tengo ganas de irme al mundo. Pero yo no quiero irme ahí, Señor. Amén. Amén, iglesia. No quiero ser libre del mundo. Pídeselo, que el Señor te liberte. Y algo bien importante es dejar que Él lo haga. Amén. Porque tú puedes pedírselo, pero otra cosa es dejarle que Él obre. Déjale obrar al Señor. El Señor, apenas tú, mi querido hermano, se lo pidas, Él escucha una oración sincera, inmediatamente va a obrar
Pero apenas sobra, lamentablemente muchas veces nosotros no queremos, porque los métodos de Dios no son nuestros métodos. Muchas veces Él tiene sus métodos, mi querido hermano, métodos que son eficaces, efectivos, amén, que muchas veces duelen. Le duele a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra carne. La carne va a empezar a manifestarse con los métodos de Dios. Amén, hermanos. Va a empezar a manifestarse. Déjale obrar, deja que opere en ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él ha empezado una obra en tu vida. Él quiere libertarte. Salmo 119, ya para terminar, el verso 4, capítulo 4 dice, Salmo 119, versículo 44, estoy equivocando. Salmo 119, versículos 44 y 45, dice, guardaré tu ley siempre, dice, para siempre y eternamente. Y luego el 45 dice, y andaré, ¿qué dice? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Yo he llegado a la conclusión, mi querido hermano, que solamente a través del sometimiento, la sujeción a la voluntad de Dios, vamos a ser libres. Muchas veces, el otro día compartía con los hermanos, ¿no? Y les decía, a veces pedimos, hay cultos de liberación, hay vigilias, ¿no? O viene un siervo que tiene el don de hacer liberación y nosotros vamos a que, sí, necesito libertad y echamos fuera demonios, amén. Y somos libres en Cristo y nos gozamos, pero al día siguiente otra vez viene el diablo con el grillete, y nos pone otra vez la cadena. A través de la obediencia a la voluntad de Dios, David decía eso, ¿no? Guardaré tu ley siempre, decía. Y cuando habla dice guardaré, andaré, me regocijaré, alzaré, te daré, dice, si tú lees todo este salmo, cumpliré, dice. O sea, está hablando de que él ha tomado ya una decisión. Esto voy a hacer y lo haré. Amén. Ya tomó su decisión. Andaré en libertad. O sea, está diciendo el rey David, obedeceré. Me negaré a mí mismo, crucificaré mi carne, mis deseos, mis pasiones. Amén. Necesito tu ayuda, Señor, porque solo no puedo. Y el Señor te envía ayuda, te envía ayudantes, tiene muchos ayudantes. Tiene pastores, tiene responsables. Amén, que te están ayudando continuamente, pero a veces nosotros nos rechazamos esa ayuda. No queremos ser ayudados. El Señor es fiel, hermano. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, dice. Conforme obedezcamos a la voz del Espíritu Santo, vamos a ser libres en Cristo. Y eso puede ser un proceso un poquito largo, amén, o relativamente corto. Depende mucho de nosotros. Solo es posible la libertad en la medida en que vivimos a Jesús en nuestras vidas. Amén. Ahí vamos a experimentar la libertad. Pregunta número 1, ¿está Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida, querido hermano? ¿Estamos obedeciendo la voz del Señor? ¿Lo tenemos en nuestra mente solamente como algo religioso? ¿O venimos como que solamente le buscamos al Señor cuando le necesitamos, cuando estamos en una emergencia, cuando estamos desesperados? ¿O realmente Él está en nuestras vidas? Vivir a Cristo, mi querido hermano, solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Amén. Solo podemos vivir a Cristo
cuando tenemos nuestra vida rendida al control del Espíritu Santo, sometidos a la voluntad de Dios. Ahí vamos a experimentar la verdadera libertad. Amén. Rendidos al poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una misión, ¿no? Es formarnos un carácter. El carácter de Cristo en nuestras vidas. Y no solamente el carácter, sino el poder. Amén. Amén, hermanos. El poder. Hay un pasaje que dice, ¿no? Muy conocido, que lo repetimos muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece, pero cuando estamos en Él, en su voluntad. Amén. Amén, iglesia. Y qué difícil es. Parece difícil, ¿verdad? Tomar la cruz, seguir a Cristo todos los días. Ay, Señor, ¿por qué tengo que estar tomando esta cruz tan pesada? ¿No? ¿Por qué has puesto esta cruz tan pesada? Sabes que, mi hermano, Dios va a poner una cruz en tu vida conforme, o sea, esa cruz es la que necesitas. Amén. Esa cruz es la que necesitas. No es un fastidio, no es algo que Dios te va a dañar. Esa cruz es la que necesitas, mi hermano. Esa cruz puede ser tu esposa, puede ser tu marido, pueden ser tus hijos, puede ser tu pastor, puede ser la situación que estás viviendo. Esa cruz es la que necesitas porque quiere traerte libertad. Amén. Gloriémonos en la cruz de Cristo como el apóstol Pablo. Ya dejemos de quejarnos. Amén. Nos queremos quejar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que necesita, es lo que yo necesito. Pero solo una cosa sé, que Dios ha empezado una obra en tu vida. Amén. Y Él va a tratar tu vida. Y hoy te tocará llevar una situación, mañana será otra. Y Él va a seguir obrando en tu vida. Pero no abandones. Persevera.